Y bueno, que seamos bendecidos en este estudio. El estudio de hoy, como se lo voy a colocar ahora mismo en la pantalla del chat, en la ventana, ahí lo tienen, trata de abordar acerca también del mismo, en esta misma serie, evaluando si Dios mata o no y cuál es el contexto en el cual lo hace. Vamos a abordar un poco lo que fue la muerte de los hijos de Elí. Vamos a abordar la historia de Saúl y eh, Samuel, y un caso en el caso de el profeta Elías, donde se evidencia lo mismo que hemos venido estado estudiando. Entonces, bueno, no serán muchas láminas, pero sí sustanciosas en relación al tema. Entonces, bueno, la primera que tenemos allí es en relación a los hijos de Elí. Estamos leyendo, vamos a leer varios versículos. Primera de Samuel 3, 11 al 14. Jehová dijo a Samuel: He aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Comenzando acabaré también. Y mostraréle que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no ha estorbado. Por tanto, yo he jurado en la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con presentes. Noten, antes de seguir leyendo, que en este versículo, ¿no?, se nos muestra algunas cosas interesantes, ¿no? Se nos muestra la causa, el decreto, inclusive se nos muestra la misericordia, pero ya por supuesto la misericordia despreciada. Cuando dice aquí, yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, está diciéndonos que ya Dios había advertido a Elí sobre lo que estaba pasando con sus hijos, Ofni y Fines. Los que han estudiado historia sabrán que estos eran sacerdotes que fornicaban con las mujeres en el mismo templo, en el mismo, cerca del arca, del arca de Dios. Hacía menospreciar a los judíos, a los israelitas, los sacrificios. Comían carne cruda y no cocida, como decía el mandamiento. Bueno, en general era muy grave la iniquidad. Dios había amonestado a Elí, el pueblo se había dado cuenta de lo que estaba pasando y se lo habían dicho a Elí. Y Elí no había tomado acciones porque él era el padre y él era el sumo sacerdote. Entonces, indudablemente, él, sabiendo lo que le habían dicho, sabiendo que Dios lo había confirmado, y Samuel también, siendo niño, también lo había visto, pues él debió actuar y debió haber sacado a estos jóvenes del sacerdocio, a estos muchachos, a estos señores. Haberlos sacado por completo, pero él no actuó. Entonces por eso es que Dios le dice, bueno, yo voy a hacer ahora, voy a cumplir lo que ya le había dicho sobre su caso. Mostrarle que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Entonces aquí explican cuál es por qué viene la sentencia. Porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. O sea, él no ha hecho su parte. Él no ha impedido él no ha hecho todo lo que está de su parte para impedirlo. Entonces, bueno, la sentencia viene. Y como viene la sentencia, Dios les dice, mira, el pecado que ellos han cometido, que están cometiendo, no se les piada. No porque Dios no haya sido misericordioso. Sí, ya había sido misericordioso. Pero los hijos de Eli habían ya pasado el punto de no retorno. El punto donde el pecado se hace imperdonable. Y por eso dice, su pecado no será expiado jamás, ni con sacrificio ni con presente. Bueno, el capítulo siguiente se evidencia cuál fue cómo se cumplió pues este decreto de parte de Dios. Los filisteos pelearon, Israel fue vencido
y huyeron cada cual a sus tiendas. Fue hecha una gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. El arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Entonces, bueno, aquí vemos el castigo, ¿no? El castigo que fue infligido a Israel, que ciertamente lo ejecutaron los filisteos, pero vino decretado de parte de Dios. Y la causa era meramente espiritual. Era porque se habían apartado de Dios. Ya lo hemos venido estudiando todas estas series de estudios. Y se evidencia pues que en todos estos casos lo que se ha visto es que Dios había establecido a Israel en Canaán como brazo vengador de Dios, como justicieros de Dios, pero para que ellos pudiesen ejecutar esa justicia de Dios, ellos tenían que estar justamente justificados, deberían estar en la fe de Cristo, en la fe de Jesús, y en la santidad, obviamente, que viene como consecuencia de esa fe. Como no era ese el caso, porque los dos altos dirigentes estaban en pecado, y sabiendo cómo estaban en pecado, en lugar de hacer como hizo Josué cuando Dios les instruyó que quitara el anatema, no quitaron el anatema, sino que fueron a la guerra con el anatema. El anatema no era el arca, el anatema eran los dos hijos de Elí. Como fueron con ellos allí, bueno, Dios los entregó. Y en el versículo 18, cuando llega la noticia a oídos de Elí, también él recibió el castigo. Dice el versículo 18, aconteció que como él hizo mención del arca de Dios, el mensajero que trajo, ¿no?, la noticia de la muerte y de la matanza, y que el arca había caído en manos de los filisteos, cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla de al lado de la puerta, se quebró la cerviz, la columna, y murió porque era hombre viejo y pesado, o sea, era gordo. Y había juzgado a Israel 40 años. O sea que así llegó el fin y el castigo para Elí. O sea, no solamente Dios juzga a Israel, porque se hicieron copartícipes del pecado de los hijos de Elí al permitir que ellos fuesen con el arca al campo, a la batalla. Juzgó obviamente a Ofni y Finés, que eran los principales caudillos de la apostasía, y también juzgó a Elí con la muerte, con el castigo con la muerte, porque él no hizo su parte que él debió haber hecho, y entonces en ese sentido él tenía parte de la culpa, él también se había hecho copartícipe del pecado. Entonces, bueno, allí vemos el castigo, el decreto de muerte, en este caso. Otro caso, ahora vamos varios años después, hablamos ahora de un decreto de muerte que Dios había establecido para con Amalek. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: me acuerdo de lo que hizo Amalek a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Imagínense, ahora está aquí hablando pues de Amalek, de lo que había hecho. El Señor se estaba acordando de lo que ellos habían hecho, los amalequitas. Y imagínense, ahora venía el castigo. Versículo 3, después, y hiere Amalek. O sea, cuando dice la palabra acuérdome, no, a veces la gente, por un lado, estos versículos, o esta palabra en estos versículos, son mal interpretados. Y algunos la toman en un sentido literal. Y como es incoherente que Dios literalmente se le olvide algo y por tanto se acuerde, entonces niegan este versículo y ponen en duda todo lo que dice. Pero cuando aquí el Señor dice acuérdame, no es que se le haya olvidado. Esta expresión acuérdame en el contexto de Dios, que está en casi toda la Biblia, por ejemplo, es algo que tenemos nosotros que entender nosotros, porque ese es el mensaje del cuarto ángel. El mensaje dice, ha caído Babilonia y se ha hecho habitación de demonios,
Y dice varias cosas. Y luego dice, lo estoy buscando el versículo para decirlo textualmente. Ajá. Oí una voz o sea, después que Dios habla de la caída de Babilonia, que dice la causa, que es porque tiene demonios, que es porque ha bebido el vino. Estoy ahí en Apocalipsis 18. Y luego les dice, salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados. En el versículo 5 de Apocalipsis 18 dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Noten esta expresión, y aquí se explica. Sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Aquí está la misma expresión. Entonces, si hemos de entender, si hemos de dar, y el mensaje del cuarto ángel tenemos que entenderlo. Y si tenemos que entenderlo, tenemos que entender este versículo que tenemos de 1 Samuel, porque es exactamente lo mismo. Dice, acuérdame de lo que hizo Amalek a Israel, que se lo puso en el camino cuando subía de Egipto. ¿Qué significa me acuerdo? Bueno, es lo que está en el versículo 5 de Apocalipsis 18. Dios se ha acordado de sus maldades, significa que sus pecados han llegado hasta el cielo. En otras palabras, se han hecho evidentes en el cielo y han venido a la presencia de Dios porque han llenado el vaso de la medida de la iniquidad que Dios ha permitido. O sea, han colmado la paciencia de Dios, la misericordia de Dios ha sido menospreciada, se ha ido añadiendo pecado sobre pecado, se ha ido acumulando pecado sobre pecado, de modo que la copa, el límite que Dios había establecido conforme a su misericordia, ha sido llenado. Y Dios entonces, cuando dice se ha acordado de sus maldades, quiere decir es la hora en la que Dios le va a dar la retribución. Bueno, en el versículo 3, dado que ocurrió esto, que Dios se acordó de sus maldades porque sus pecados han llegado hasta el cielo, Dios dio la orden. Ve pues y hiere a Amalek, y destruiréis en él todo lo que tuviere. No te apiadarás de él. Mata hombres, mujeres, niños, mamantes, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esto parece que no es conforme al Dios de amor que nosotros conocemos, y eso es lo que nos muestra que nosotros aún no sabemos lo que es el amor de Dios. En la medida que nosotros no entendemos esto, es porque no entendemos el carácter de Dios, y es porque no entendemos la justificación por la fe, y es porque no entendemos la justicia de Dios, y es porque no entendemos lo que hemos dicho, de acuerdo de que Dios se acordó de sus pecados. ¿Por qué? Porque quizás nosotros a duras penas podríamos entender el que se maten hombres y mujeres, pero que se maten niños y que se maten mamantes, que se maten vacas, ovejas, camellos y asnos que no tienen nada que ver aparentemente. Bueno, es porque, repito, no entendemos la justificación por la fe. Porque es lo que dice el texto. Todos somos impíos. Todos. Desde que nacemos. Por nacimiento somos impíos. Nacemos hijos de ira, como los demás. Lo dice Efesios. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes? La justicia de Cristo. La justicia imputada y la justicia impartida es lo que nos hace diferentes. Pero esa justicia, tanto la imputada como la impartida, vienen por la fe. Imputada es cuando el Señor nos perdona, aunque nosotros no hayamos hecho nada bueno ni malo. Bueno, malo sí hemos hecho. Aun cuando no hemos hecho nada bueno, se nos atribuye la justicia de Cristo sin ninguna obra. Eso es la justicia imputada. La justicia impartida es la transformación de nuestro carácter impío a semejanza del carácter de Cristo. Es la limpieza del corazón. Es como dice la Elena de White, la idoneidad para el cielo. La Elena de White cuando habla de estas dos justicias, dice, la justicia imputada es nuestro derecho al cielo. Y la justicia impartida es nuestra idoneidad para el cielo. ¿Qué significa idoneidad? Bueno, que en el cielo, ejemplo, voy a colocar un ejemplo que es muy evidente, pero nadie se sienta ofendido por si acaso, pero lo ilustra rápidamente. La justicia imputada, bueno, el Señor nos perdona en Cristo todo lo que hemos hecho en el pasado, por ejemplo, en el quitar la vida de los animales para consumir su carne y desvirtuar el propósito con el cual Dios creó los animales desde el Edén, que los creó no para hacer alimento. Nos perdona, justicia imputada. Pero la justicia impartida es nuestra idoneidad para el cielo. La justicia impartida es la que nos transforma
el gusto por la carne por un alimento más sencillo como el que Dios creó, de fruta, semilla, vegetales. ¿Por qué es idoneidad para el cielo? Bueno, porque en el cielo, los que seamos llevados al cielo, en el cielo no va a haber carnicería. En el cielo no va a haber donde vendan pollo asado. No va a haber nada de estas cosas. No va a haber muerte. Entonces ningún ser humano se va a alimentar de la carne de animales muertos. Entonces si usted no transforma ese rasgo de carácter aquí en la tierra, usted no se está haciendo idóneo para el cielo. Y cuando usted vaya al cielo, si usted fuese en el supuesto negado de que alguien fuese así al cielo, no encontraría apetecible el cielo. Porque a la hora de comer sería para él una amargura. Porque él quisiera comer como los hijos de Israel. Oye, quiero comer carne. Me acuerdo del pollo rostizado que comía ya en la tierra. Me acuerdo de las joyas de Babilonia y de Egipto. Entonces, así, si no ha transformado, si no se ha impartido la justicia de Cristo, no va a estar idóneo para el cielo. El cielo será para esa persona un lugar aburrido, fastidioso, amargura. Tal como Israel vivía en amargura en el desierto y viviría en murmuración. Entonces, por eso es que necesitamos las dos justicias. La justicia imputada para el perdón de todos nuestros pecados y la justicia impartida que nos hace idóneos para el cielo. ¿Por qué hago toda esta explicación en esta lámina y en este versículo? ¿Qué tiene que ver eso con Amalek? Bueno, que los hombres y mujeres y niños y quizás mamantes que aquí se mencionan no estaban idóneos para el cielo. No estaban idóneos para convivir en obediencia a los mandamientos de Dios con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque habían despreciado la justicia de Cristo. Acuérdense que la justicia de Cristo se da en el tiempo de gracia. Se da en la misericordia. El tiempo de gracia y de misericordia es justo para eso. Es para que nosotros nos apropiemos de la justicia de Cristo, tanto la imputada como la impartida. El tiempo es para que la justicia impartida haga su obra en nuestra vida y nos transforme y nos haga idóneos para el cielo. Entonces, ellos al despreciar todas esas oportunidades habían colmado la medida de la iniquidad. Además que eso es lo que hemos leído, ¿no? Ellos habían colmado el pecado de modo que no había arrepentimiento. No había arrepentimiento ni para los hombres adultos, ni para las mujeres adultas, ni tampoco para los niños, ni aún para los mamantes. ¿Por qué? Porque habían pasado el límite. Entonces por eso es que Dios decreta la destrucción. Dios no decreta la destrucción de alguien que tenga oportunidad de salvarse. Eso ténganlo por cierto. Ese es un principio del carácter del Señor. Dios no decreta la destrucción de nadie que aún tenga oportunidad y de ser transformado para el cielo. Hasta que la persona no hayan despreciado su gracia y se hayan sellado en el pecado imperdonable, Dios no lo va a destruir. Bueno, eso es lo que tampoco entendía Saúl. Y versículo 9 dice: Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, y al ganado mayor, a los gruesos, a los carneros, a todo lo bueno que no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. O sea, lo que era vil y flaco quiere decir que no era desde el ojo humano atractivo, que no era, o sea, por decir, si es una oveja, no estaba bien gordita, de la que pudiese sacar comida, bueno, entonces la destruyeron. O sea, se trajeron, como dice aquí, repito, lo mejor de las ovejas. Bueno, esto fue una rebeldía, porque ya Dios había dicho que destruyeran todo. Ellos allí estaban entonces rebelándose. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Fue palabra de Jehová a Samuel diciendo: pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Bueno, en el libro de Patriarca y Profeta, capítulo 61, titulado Saúl rechazado, hay una cita interesante.
Esa cita dice lo siguiente: borrarás de la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Deuteronomio 25:19. Durante 400 años se había postergado la ejecución de esta sentencia. ¿Cuál sentencia? Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces 400 años se había postergado la ejecución de esta sentencia. Pero los amalecitas no se habían apartado de sus pecados. ¿Se dan cuenta? No se habían apartado. No habían aprovechado la justicia de Cristo, imputada e impartida. El Señor sabía que esta gente impía raería, si fuera posible, su pueblo y su culto de la tierra. Ahora había llegado la hora en que debía ejecutarse la tan diferida sentencia. Bueno, permítame que esta cita creo que es muy buena y bueno, y sería bueno que ustedes la puedan ver en pantalla y también que es un poquito larga, ¿no? Entonces, es bueno que la tengamos allí presente. Bueno, como les dije, esta cita está en Patriarca y Profeta. Es la página 616, capítulo 61, Saúl rechazado. Vamos a colocarla aquí. A ver si cabe la cita. No se ve muy bien. Vamos a subirle el tamaño. Bueno, ahora sí, ahí la tienen, ¿no? Los amalecitas fueron los primeros que guerrearon contra Israel en el desierto, y a causa de este pecado, juntamente con la manera en que desafiaban a Dios y se envilecieron por la idolatría, el Señor, por medio de Moisés, había pronunciado sentencia contra ellos. Por instrucción divina quedó registrada la historia de su crueldad hacia Israel con la orden: borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Deuteronomio 25:19. Durante 400 años se había postergado la ejecución de esta sentencia, pero los amalecitas no se habían apartado de sus pecados. El Señor sabía que esta gente impía raería, si fuera posible, su pueblo y su culto de la tierra. Ahora había llegado la hora en que debía ejecutarse la tan diferida sentencia. Esta ya la habíamos leído. Ahora mira la parte. La paciencia de Dios hacia los impíos envalentonan a los hombres en la transgresión. La paciencia de los impíos, repita, la paciencia de Dios hacia los impíos envalentona a los hombres en la transgresión. Pero el hecho de que su castigo se demore no lo hará menos seguro ni menos terrible. Y cita este versículo: Jehová se levantará como en el monte de Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su trabajo, su extraño trabajo. Y comenta: para nuestro Dios misericordioso, el acto del castigo es un acto extraño. Ahí está la clave. Esta cita clarifica todo en relación a esta discusión de si Dios no mata o si mata. Para nuestro Dios misericordioso, el acto del castigo es un acto extraño. Es lo que acabamos de leer. Su extraña obra, su extraño trabajo. Extraño. Entonces Elena de White dice: bueno, mira, para nuestro Dios, que es misericordioso, el acto del castigo es un acto extraño. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. O sea, el deseo del Señor es este. El Señor es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Fíjense, Elena de White está explicando lo que hemos venido explicando nosotros de los dos elementos del carácter de Dios:
Primero menciona el versículo de la misericordia. Y luego dice, no obstante, de ningún modo justificará al malvado. Noten la palabra, justificar. Por eso es que estamos hablando de la justificación. Por eso es que muchos que se autodenominan abanderados del mensaje del 88 y se oponen a este estudio y sin siquiera haberlo oído, bueno, evidentemente muestran que no conocen verdaderamente el mensaje de la justificación por la fe. De ningún modo justificará al malvado. Aunque no se deleita en la venganza, lo que hemos dicho ya aquí, no se deleita. Sin embargo, aunque no se deleita, ejecutará su juicio contra los transgresores de su ley. Se ve forzado a ello para salvar a los habitantes de la tierra de la depravación y la ruina total. Para salvar a algunos, debe eliminar a los que se han empedernido en el pecado. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Lo repite en Nahum, capítulo 1, versículo 3. Mediante terribles actos de justicia, vindicará la autoridad de su ley pisoteada. El mismo hecho de que le repugna ejecutar la justicia atestigua la enormidad de los pecados que exigen sus juicios y la severidad de la retribución que espera al transgresor. Esto no lo escribió John García, ni esto es ordenado por la Antorcha Profética. Esto es el libro Patriarcas y Profetas, página 616. Como ya hemos dicho, este es el capítulo 61, Saúl rechazado del libro Patriarca y Profeta, y del cual sabemos que fue inspirado por el mismo Dios. Esto es palabra de Dios, esto es verdad de Dios. Cualquier persona que diga otra cosa, bueno, no le ha amanecido. Nosotros entonces debemos comprender esto. Y fíjese cómo esto está en el contexto de la muerte de Amalek, que fue lo que hizo Saúl entonces. Después que se explica esto, que no agradaba a Dios, que fue lo que hizo Samuel, versículo 32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Esto lo hizo el profeta. Y Agag vino a él delicadamente. Y Agag dijo para sus adentros, ciertamente se pasó la amargura de la muerte. O sea, ya el miedo a morir se le había pasado porque, bueno, lo tomó Saúl y no lo mató. Seguramente para algo lo habrán llamado, pensó él, pero no era para matarlo. Entonces el profeta, no fue Saúl, sino Samuel, dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. O sea, no solamente lo mató, lo cortó en pedazos. Y de ese punto Elena de White también comenta, mismo libro, mismo capítulo, página siguiente, 620. Debía cumplirse todavía un acto de justicia. ¿Cómo es este acto? Acuérdense, esto porque yo sé que muchos nos preguntamos y nos preguntan, ¿no? Pero no dice Dios en la ley, no matarás. Sí, Dios dice no matarás. Ese es si no recuerdo mal, ese es el sexto mandamiento. Porque el cuarto es el sábado, el quinto es honrar padre y madre, el sexto es no matar. No matarás, el sexto mandamiento. El segundo de la segunda tabla. Y sabemos que dice en la Biblia que todos tus mandamientos son justicia. Ahora, aquí dice Elena de White, repito, inspirada por Dios, que lo que hizo Samuel no fue una transgresión del sexto mandamiento, sino que fue un acto de justicia. Debía cumplirse todavía un acto de justicia, severo y terrible. Samuel debía vindicar públicamente el honor de Dios y reprender la conducta de Saúl. Mandó que se trajera ante él al rey de los amalecitas. Agag era más culpable y más despiadado que todos los que habían perecido por la espada de Israel. Era hombre que había odiado al pueblo de Dios y procurado destruir por todos los medios a su alcance. Había ejercido la influencia más enérgica en favor de la idolatría
vino a la orden del profeta, lisonjeándose de que el peligro de muerte había pues ya pasado. Así que fíjense cómo estaba entonces este hombre, ¿no? ¿Qué más pasó en este momento? Bueno, ya lo que leímos. Samuel tomó la espada y lo cortó en pedazos. Como tú le dice, ¿no? Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová. Hecho esto, Samuel regresó a su casa en Ramá y Saúl regresó a la suya en Gabá. Y solo una vez volvieron a encontrarse el profeta y el rey. Entonces, este acto de cortarlo en pedazos, según el espíritu de profecía que habitaba en Elena de White, el espíritu de Cristo, según ello, ese es un acto de justicia. Es un acto de justicia. Entonces no es un acto de pecado, es un acto de justicia, aunque implique la muerte. Pero ya hemos visto que eso es parte de la extraña obra de Dios. Muy bien. Ahora, un último ejemplo, un último caso por hoy. Es el caso que conocemos bastante acerca de Elías. Lo conocemos bastante, uno de los casos que más se estudia en el pueblo adventista. Y sabemos pues que Elías fue el que se levantó en contra de esa unión político-religiosa que tenía el rey de Israel con la sacerdotisa de Baal, entre Acab, que era el rey de Israel, y Jezabel, que era la sacerdotisa de Baal y de Acera. Esa alianza político-religiosa impuso un único culto de una deidad plural en Israel, porque adoraban a Baal, a Astarte y al hijo de esos ambos dioses que se conocía como Tamuz. Entonces esa trinidad de dioses, Baal, Astarte y Tamuz, esa trinidad se impuso en Israel por insistencia de Jezabel. Y todos los que adoraban a Jehová y predicaban de Jehová como el único Dios, fueron expulsados de Israel, fueron perseguidos, fueron dados muertes. Y se impuso entonces una dictadura religiosa, trinitaria. Y bueno, llegó el momento en el que Dios tuvo que castigarlo. Un primer castigo fue que no hubo lluvia, ni rocío, ni agua, ni nada por 3 años y medio. Vino una gran sequía. La sequía generó una crisis económica porque no había agricultura. De ahí venía la economía de Israel. No había agua. Una catástrofe, ¿no? Esa catástrofe se atribuyó, no fue reconocida como causada por sus pecados, sino por culpa de Elías. Porque Elías, bueno, era un negacionista de las palabras de Jezabel. Bueno, él fue culpado y él, digamos que fue dado la orden de que saliera de Israel. Fue cuando él entonces estuvo con la viuda y toda esa historia que la conocemos ya. Entonces, bueno, pasados los 3 años y medio, Dios le dice a Elías que vuelva. Por cierto que Elías, el nombre de Elías era por nombre, su nombre ya era una reprensión. Porque mientras ellos adoraban a una trinidad cananea, Baal, Astarte y Tamuz, su nombre significaba mi Dios es Jehová. Elí-a. Él es una palabra, o sea, todo se compone de 3 palabras hebreas. Él, que es Dios, y, que es como decir el pronombre mi Dios,
y Ya. Eliyah. Y Ya es una contracción para Jehová. Entonces, Elías significaba mi Dios es Jehová. Mientras los demás adoraban a otros dioses, él decía, no, mi Dios es Jehová, su nombre. Bueno, resulta que él entonces vuelve y hace la oración famosa para que llueva. Comienza a haber un relevamiento o por lo menos un interés en el pueblo acerca de lo que estaba haciendo, de que Elías como profeta. Y Elías convoca el famoso desafío en el monte. Y bueno, llegan los 450 de profetas de Baal, los 450 profetas de Acera. Llega todo el pueblo a presenciar y se viene el desafío de hagamos un altar, pongamos un sacrificio, no le echemos fuego, y el Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Era un desafío que es el centro del mensaje de Elías, era demostrar cuál era el Dios verdadero. Noten que todo esto, específicamente la historia de Elías, es muy profética, es escatológica, es tipológica. Y bueno, digamos que el pueblo adventista en general lo ve así, que es escatológica. Lo que no entiende son los elementos, porque todo el desarrollo del ministerio y del desafío de Elías fue demostrar el único Dios verdadero en contraste con la trinidad de dioses cananeos. O sea, era el Dios único de Elías versus la trinidad de Jezabel. Ese fue el conflicto. Todo el ministerio de Elías fue ese, y ese fue el conflicto final del ministerio de Elías. Y Jezabel es colocada en la profecía como un símbolo de la iglesia católica. Y el pueblo de Dios como Elías, y se dice que tendría que venir un Elías en el último tiempo. O sea que esto es todo profético. Y evidentemente el Dios de la Jezabel católica también es una trinidad. En contraste con el Dios del remanente, que no es sino un Dios, Jehová, que tiene un hijo y que ambos tienen un espíritu. Bueno, ¿qué dice la cita? ¿Qué pasó ante el momento del desafío? El desafío sabemos que fue que Dios al final respondió. El pueblo que estaba claudicando entre dos pensamientos se dio cuenta que el Dios verdadero era Jehová, el único Dios, y no la trinidad de Jezabel. Y al final, bueno, resulta que estaban por huir y Elías le dijo, bueno, apresen a los profetas de Baal. Vamos a leer lo que comenta Elena de White en el libro Profetas y Reyes, página 113. Los sacerdotes de Baal presenciaban consternados la maravillosa revelación del poder de Jehová. Sin embargo, aún en su derrota y en presencia de la gloria divina, rehusaron arrepentirse de su mal proceder. Noten, misericordia, desprecio de misericordia. Querían seguir siendo los sacerdotes de Baal. Querían seguir siendo pastores de la Trinidad. Demostraron así que merecían ser destruidos. Noten esta expresión. Demostraron así, o sea, por esa decisión final, demostraron que merecían ser destruidos. A fin de que el arrepentido pueblo de Israel se viese protegido de las seducciones de aquellos que le habían enseñado a adorar a Baal, el Señor indicó a Elías, atención, el Señor indicó a Elías que destruyese a esos falsos maestros. Entonces noten aquí, primero, acuérdense que el único que estaba sirviendo a Dios era Elías. Habían también 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal, como ya sabemos que la historia lo dice, pero el resto del pueblo sí estaba adorando a la Trinidad cananea. Ahora, bien, sin embargo, cuando vino esta reforma, cuando Elías restauró el altar de Jehová que estaba destruido, restauró los fundamentos originales del único Dios verdadero, y Dios se manifestó, el pueblo se arrepintió, y al arrepentirse el pueblo entonces fue perdonado, porque también había participado de la idolatría. O sea que en cuanto a pecado, tanto el pueblo como los sacerdotes merecían la pena máxima. Pero
el pueblo se arrepintió. ¿A quiénes se les dio la orden de que fuesen destruidos? A los que no se habían arrepentido. Aquí lo leímos. A los que rehusaron arrepentirse. A los que querían seguir siendo sacerdotes de la Trinidad cananea, de Baal. Entonces, Dios le dice, mira, tienes que destruir a esos falsos maestros, para que no vayan a volver a seducir a este pueblo que se está apenas arrepintiendo. O sea, una decisión firme, categórica, por salvación ¿de quién? Del pueblo. La ira del pueblo había ya sido despertada contra los caudillos de la transgresión. Ya estaban airados porque se vieron engañados. Y cuando Elías dio la orden, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno, el pueblo estuvo listo para obedecer. O sea que por el acto de ellos participar de esa aprehensión, por ese acto sellaron pues su arrepentimiento. O sea, mostraron por las obras que estaban arrepentidos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice aquí, se apoderó de los sacerdotes, los llevó al arroyo de Sison, y allí, antes que terminara el día que señalaba el comienzo de una reforma decidida, se dio muerte a los ministros de Baal. No se perdonó la vida a uno solo. Se les dio muerte a los ministros de la Trinidad cananea. No se les perdonó la vida, ni siquiera a uno solo. Y sabemos que la Biblia dice que fueron degollados 450 profetas de Baal y 450 sacerdotes de Acera. O sea que en total fueron 900. ¿Por quién? Por Elías y el pueblo. Y vean la cita. Repito las palabras clave de la cita. Demostraron que así merecían ser destruidos. El Señor indicó a Elías que destruyese a esos falsos maestros. O sea que la orden de Elías de apréndanlo y vamos a cortarle la cabeza, no fue que se le ocurrió a Elías, no fue que nadie nos diga ni nos creamos en el engaño de que fue que Elías se le pasó la mano, de que estaban airados y molestos ¿cómo es que se mezcló la humanidad del profeta en esto y que se le pasó las manos? No. Aquí la profeta nos dice, esto fue indicado por el Señor. El Señor indicó a Elías que destruyese a estos falsos maestros. Entonces, Dios hace su obra, su extraña obra, por amor a la mayoría de los que sí se están arrepintiendo, que sí se han arrepentido, que sí se arrepienten, para que no se vean envueltos a posterior en una seducción si se les perdonase la vida a estos sacerdotes de Baal. Bueno, mis hermanos y hermanas, por hoy terminamos aquí. Vamos a poner el momento de las preguntas y respuestas. Recuerden que todavía estamos siendo grabados, a lo menos por si hay alguna pregunta interesante. Bueno, todas las preguntas son interesantes, pero quiero decir, si alguna pregunta nos guía a enfatizar algo que no habíamos visto y no enfatizamos durante el estudio, entonces eso también quede grabado para beneficio de los que ven luego el video. Entonces por eso seguimos la grabación y luego que ya terminemos la cerramos, y si hay alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer que no quieran que salga al aire, ya no saldrá porque habrá sido detenida la grabación. Así que bueno, repito, el tiempo ahora de las preguntas y respuestas. Recuerden, seguimos grabando. Muy buenos días, hermanos, hermanas de Antor Último. ¿Aló? ¿Me escucharon la pregunta? ¿Quién es Elías? El último en los últimos tiempos finales. Gracias.
Muy bien. Creo que lo dije, aunque fue muy rápido, ¿no? El Elías del último tiempo se refiere al pueblo, a un grupo de personas que como Elías tendrán las mismas características. ¿Aló? Perdón. ¿Me Pastor, escucha? Perdón, sí, estaba hablando y tenía el micrófono cerrado. Mi pregunta es, ¿quién es Elías? Ahora sí, ya te escuché. Escuché la pregunta, José Daniel. Gracias por la pregunta, muy buena. Y le estaba respondiendo, pero se me ha olvidado que tenía el micrófono cerrado. El Elías del último tiempo se refieren al grupo de personas que son llamados a hacer la misma obra que hizo Elías. Ejemplo, por ejemplo, o sea, siempre, aquí aprovecho, ¿no? Aunque yo sé que esto eh, quizás vaya a ser un poco de desviación del tema principal, pero lo digo rápido, ¿no? Y si quieren luego, en otro momento hacemos el estudio con más detalle, ¿no? Pero la Biblia habla de 4 Elías y no 3. No 3 como se nos ha dicho, sino 4 Elías. El primer Elías, el original, vamos a decirlo así. El segundo Elías, que según Jesucristo corresponde a Juan el Bautista, que fue también el Elías que había de venir. Y también hizo una obra exactamente igual dentro del pueblo contra los líderes que estaban aliados con la Jezabel. La Jezabel en el tiempo de Jesús o de Juan el Bautista era pues Roma, la religión romana pagana, el imperio romano, que se alió con el Sanedrín judío, que el Sanedrín era el gobierno. El Sanedrín era el equivalente de Acab. Acab era el gobierno político de Israel y el Sanedrín era el gobierno político de los judíos. Se aliaron con Roma como Acab se alió con Jezabel. Y para perseguir ¿a quién? Bueno, a Elías. En este caso era el segundo Elías. El segundo Elías fue Juan el Bautista. Y bueno, ese sería. El tercer Elías aparece, como ya les mencioné, en la Biblia, mencionado de forma sutil, en el libro del Apocalipsis y en el capítulo 2. En la iglesia de Tiatira, cuando usted va a la iglesia de Tiatira, usted encuentra que en el versículo 20 se dice: tengo unas pocas personas contra ti, le dice el Señor a la iglesia de Tiatira, porque permites que aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y engaña a mis siervos a fornicar y a comer de cosas ofrecidas a los ídolos. Entonces fíjense que aquí Jezabel, existe una Jezabel en el tiempo de la iglesia de Tiatira. Ese tiempo no se refiere al tiempo de Juan el Bautista, es porque estamos hablando de Tiatira, son ya 500 años después de todo este evento. Entonces, ¿a quién se refiere esa mujer Jezabel? Bueno, acordémonos que en Apocalipsis se toman las historias bíblicas, que fueron literales, en modo simbólico y tipológico. Y Jezabel, que es una mujer, simboliza a una iglesia, en este caso la iglesia católica. Entonces, el Señor está diciendo que hay una Jezabel que está haciendo la misma obra que hizo Jezabel de antaño. Entonces, si hay una Jezabel, tiene que haber un Elías, porque son parte de la misma historia. El Elías del tiempo de la iglesia católica, ¿quiénes fueron? Bueno, fueron los grupos religiosos remanentes que se opusieron a Jezabel. Y es muy interesante darnos cuenta que si Jezabel es la iglesia católica, el dios de Jezabel, que en el tiempo de Elías era Baal, Astarte y Tamuz, es el dios de la iglesia católica. Y no puede haber dudas que el dios de la iglesia católica es la doctrina de la Trinidad. Por el contrario, el Elías en el tiempo de la iglesia de la Jezabel la católica, el Elías del tiempo de Jezabel la católica, corresponde a los grupos llamados disidentes o llamados perseguidos, ¿no? Sectas, etcétera, por esta iglesia católica. Y uno de ellos eran los valdenses. Y los valdenses justamente no eran trinitarios, creían como nosotros en cuanto al sábado y en cuanto al Dios verdadero. Entonces allí ese tercer Elías fueron los valdenses. También hubo otros grupos como los cátaros, como los hugonotes en Francia, que tenían
que tampoco eran trinitarios, que también guardaban el sábado y se aferraban a la Biblia sola. Ellos vienen a ser ese tercer Elías, que su ministerio fue en oposición al paganismo de Jezabel la católica. Entonces, repito, primer Elías, el Elías original. Segundo Elías, el Elías del tiempo de Jesucristo. Tercer Elías, el Elías de la iglesia de Tiatira. Y por cierto, el cuarto Elías es el que aparece en Malaquías, que vendría antes del fin, que se refiere al tiempo que estamos nosotros, y que igual que el tercer Elías, vamos a hacer una obra en contra de Jezabel la católica, porque Jezabel la católica no murió, tuvo herida de muerte, pero su herida será sanada y se restaurará esa persecución papal contra los que no guarden el domingo, contra los que no acepten la tradición y contra los que no adoren la Trinidad. Entonces, en lo mismo tendrá, así como hubo un Elías original, hubo un Elías en el tiempo de Jesús, hubo un Elías en el tiempo de la Edad Media, que fueron los valdenses, los hugonotes y los cátaros. Así habrá un grupo que también en el último tiempo serán guardadores del sábado, creerán en la Biblia como única regla de fe y práctica y no adorarán a la Trinidad y se opondrán a Jezabel la católica. Ese es el remanente del último tiempo. Ese es el ángel de Apocalipsis 18. Acuérdense que ángel es un movimiento religioso. Y ese es el Elías, el cuarto y último Elías. Y por supuesto que tenemos que entender todas estas cosas para ver la justicia de Dios y su misericordia. Gracias, pastor. Yo tengo una pregunta también. Como decía usted cuando habló de la orden de Dios de matar a todos los amalecitas, aún hasta los bebés. Mucha gente se pregunta por qué Dios tenía que mandar a matar a los bebés, a los niños y a los bebés, a los que estaban siendo amamantados, o sea, eran bebés de brazos. ¿Por qué si a esa edad ellos no tenían ninguna maldad? Ni tenían maldad hecha o ejecutada por ellos mismos, y ni tampoco el poder de decisión de aceptar la justificación o de Dios, la justificación de Cristo. ¿Por qué ese decreto de Dios para esos bebés también? Bueno, hermana, muchas gracias por la pregunta. Trataré de dar respuesta hasta lo poquito que he podido entender, ¿no? Seguramente habrá algunas cosas que quedarán aún pendientes. Pero bueno, primero y principal, ahí en la pregunta hay dos presunciones en la cual se basa la pregunta y quizás ahí es donde está el primer problema, ¿no? Primera presunción que decimos, ¿no? ¿Por qué esos niños fueron castigados si ellos no habían hecho nada, si ellos eran unos niños inocentes, ¿no? Bueno, ahí está el primer error. El primer error es que es algo que todo el mundo dice y también hoy día los adventistas, ¿no? Es la presunción de que los niños son inocentes. Y no es así. Los niños no son inocentes. La Biblia es clara y dice que el único inocente es Cristo. El único inocente es Cristo. Y cuando nosotros vamos, por ejemplo, yo lo mencioné cuando expliqué eso, pero no di el versículo, ¿no? En Efesios capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente: entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, aquí está la palabra clave, éramos por naturaleza hijos de ira, como también los demás. Entonces aquí el apóstol en Efesios capítulo 2, versículo 3, dice que todo niño, todo ser que nace, todo ser humano que nace, por naturaleza, ya nace como hijo de ira. Entonces, no es inocente, no somos inocentes. Es lo mismo que dice el mismo apóstol que escribió Efesios, es el mismo apóstol que
escribió Romanos, y él mismo dijo en Romanos capítulo 5 y en todo el capítulo 5, a partir del versículo 12 en adelante, lo explica muy, muy claro, pero hay un versículo que lo dice mejor que todos, ¿no? Es el 18. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Entonces este versículo está diciendo que por un delito, que es el delito de Adán, por un pecado, el pecado de Adán, la culpa vino a todos los hombres. O sea, todos nosotros, todos los seres humanos. Este versículo es evidente porque todos los seres humanos, cuando nacemos apartados de Dios, nacemos egoístas. Si no creemos nacemos egoístas, basta ver un niño recién nacido cómo llora, de forma que llora sin tomar en cuenta si su madre está cansada o no. O sea, el niño lo que piensa es en sí mismo y en más nadie. Eso es egoísmo, y el egoísmo es pecado. Entonces, bueno, tanto los versículos como esta realidad que menciono nos muestran que los niños no son inocentes. No hay ninguno que nazca inocente, porque si hay alguno que nazca inocente, entonces todo lo que dice la Biblia es falso, porque nos dice que el único inocente es Jesucristo. Y si hay un niño que nace inocente y muere inocente, entonces ese niño no necesita Salvador, porque si nació inocente y murió sin cometer pecado, entonces no tiene nadie que perdonarle nada. Eso no es lo que dice la Biblia. De hecho, si un niño nace inocente, no tendría por qué morir, ni siquiera de niño, porque si es inocente, si no tiene pecado, porque muere, la paga del pecado es la muerte. Bueno, todas estas cosas para que veamos que, primero y principal, es falso esa premisa de que los niños son inocentes. Segundo, lo que usted mencionó. Bueno, pero es que ellos no tomaron la decisión de rechazar a Dios, ¿no? O de rechazar la misericordia. Bueno, ahí es cierto, ellos no tomaron la decisión, pero la tomaron sus padres. Y ahí es donde está el punto que a veces tampoco entendemos mucho, ¿no? Quizás lo entendamos cuando recordemos esto. Hay algo que sí se ha dicho mucho en el mundo adventista, es que los hijos pequeños son salvos por la fe de los padres. Bueno, si eso es cierto, también es cierto lo contrario. También es cierto lo contrario. O sea, si los niños y los bebés, que a veces ocurre que mueren jovencitos, y se consuela a los padres y se les dice, no, los hijos son salvos según la fe de sus padres. Y sacamos ejemplos bíblicos. Los hijos de Noé se salvaron por la fe de Noé. Entonces, si eso es cierto, también lo contrario es cierto. O sea, quiero decir, si los niños pequeños se salvan según la fe de los padres, también se puede perder según la incredulidad de sus padres. Y es ahí donde entendemos el caso de lo que estamos mencionando, el caso de los amalecitas. Ellos eran unos bebés, como dice Jim antes, y solo podrían ser salvos si sus padres ejercían fe. Pero no ejercieron fe, ejercieron más bien incredulidad, ejercieron rebeldía y odio hacia el pueblo de Dios. No debemos dudar que así como los padres damos una herencia a nuestros hijos genética, también damos una herencia educacional. A veces imperceptible, la mayor parte es imperceptible. Y los hijos aprenden la tendencia de sus padres, de modo que esos niños, aún mamantes, habían heredado en su carne el pecado de los amalecitas, pero también tenían en su carácter rasgos de carácter puestos allí por sus padres de odio hacia el Dios de los hebreos, de desobediencia y de rebeldía ante los mandamientos de Dios. Entonces, bueno, eso es lo que explicaría, ¿no? El por qué también se le da muerte a estos niños, porque aunque ellos no tomaron la decisión, la tomaron sus padres, y sus padres hasta la edad que tuvieran los habían educado. Esos niños, ya sea que tuvieran meses, ya sea que estuviesen mamantes
que entendemos que hasta los 2, 3 años puede ser o más, ya sea que fuesen niños pequeños, igual habían sido educados en el odio a Israel, en el odio al Dios de Israel, en la rebeldía a los mandamientos de Dios, y por eso no eran inocentes. O sea, esos niños no eran inocentes, ni por herencia genética, ni por herencia educacional. Eran culpables porque así lo decidieron sus propios padres. Amén, pastor, amén. Ese era el punto a donde yo quería llegar, ¿no? Si lo que usted dijo, si se puede ser salvo, si el niño puede ser salvo por la fidelidad de los padres, también entonces se pierde por la infidelidad de los padres, porque hay una promesa de la que se han aferrado muchas madres que han perdido a sus hijos, y es que dice que los ángeles le entregarán a sus bebés en el cielo, ¿no? Entonces, como decía usted, en el mundo adventista se ha creído mucho en esto y se ha hablado mucho de esto, de la salvación de los hijos por medio de los padres, de la fidelidad de los padres. Entonces, ¿a quién se le entregarían esos bebés que sus padres fueron infieles? En tal caso, ¿no? Pues vemos claramente lo que dice la palabra. Gracias, pastor, por su respuesta. Que Dios le bendiga. Amén, amén. ¿Alguna Buenos otra días, pregunta? hermano. Adelante, hermana. Sí, buenos días, hermano John. Y el hermano, ¿cómo se llama? José Daniel y la hermana de Ana, que esas eran mis dudas. Gracias por preguntar, y también el hermano John por evacuarlos. Me ha quedado muy claro y gracias por todo, hermano. Amén, hermana Zoraida, amén. Dios le bendiga. Qué bueno que... Por eso les decía, ¿ve? Que siempre a veces las preguntas que hacen unos ayudan a otros que también tienen la misma inquietud. Por eso es que siempre es bueno abrir las preguntas y que la gente sea libre de preguntar, ¿no? Así es, hermano. Bueno, dejamos hasta aquí por hoy la grabación entonces continuamos el día de mañana según la misericordia de nuestro Padre. Hasta mañana.